¿Creían que yo, Oscar Willy, un ecuatoriano en Alemania, se iba a quedar este año sin Oktoberfest? Pues no, señores, nos vamos. Esta camisa puede pasar con el Lederhosen. Vamos a ver. ¡Tarán! Parecería un poco gracioso, pero pues no hay de otro. ¡Tarán! Ahí está. Nos vamos. Bueno, seguramente muchos de ustedes ya saben lo que es el Oktoberfest. Para los que no, pues es una de las festividades de la cerveza más grandes del mundo, que toma lugar generalmente en Múnich. Este año, pues por motivos de la situación actual, pues no se dio. Pero les comento, yo vivo en la región de Bavaria, y acá pues en las ciudades pequeñas tenemos como quien dice nuestro propio Oktoberfest generalmente, ¿no? Como ya lo he mencionado en videos anteriores. Es una carpa súper grande donde pues la misma música del Oktoberfest, con banda, la misma comida, la misma cerveza, pero pues no tan conglomerado, y es por eso que me gusta, ¿no? Ahora este momento, pues como ya lo mencioné, no hubieron esos eventos, pero viendo las historias me encontré con algo de que aquí cerca va a haber un mini Oktoberfest en un restaurante, entonces nos animamos y quisimos pues ir a ver qué tal. Bueno, para los que siguen de cerca un poco más el canal, saben que me compré un carro súper usado, me costó 600 euros. Se me encendió un foco acá, el del motor, pero luego pues se desapareció. Luego volvió a aparecer luego unos días y se volvió a ir, así que esa sería momentáneamente una queja que tengo del carro. La puerta de acá también, el vidrio dejó de funcionar de un momento a otro, así que lo que hice fue sacarle el motor a esta puerta y dejarle una estaca de madera para que se quede el vidrio arriba. Así que este vidrio ya no baja más, a menos que le cambie el motor de la puerta. Y pues fallas mecánicas no le encuentro todavía al carro, anda bien, anda ok, todo correcto. Y nada, ese ha sido el reporte del carro hasta ahora. Bueno, el carro ha sido mi salvador estos últimos días, me he movido lo que he querido. Lamentablemente se ve reflejado en el gasto que yo tengo mensual. Ya voy a hacer un video actualizado de cuánto ahora me cuesta vivir en Alemania, con mis condiciones y con este carro, mi bebé, que me toca mantenerlo mes a mes, que sí hay una diferencia un poco grande. Así que el video viene pronto, y si pues lo esperan, suscríbanse y ya lo van a ver. Vamos a ordenar algo en McDonald's, pero pues de hecho ya está ordenado, solamente vamos a prepararlo. Ya está hasta prepagado, ya solamente pues lo recogemos, ¿no? Hallo, Ihre Bestellung bitte. Hallo, einmal Coupon 300 bitte. Mit welchen Soßen? Which ice cream do you want? Welchen Soßen? Mayonnaise, mayo? Mayo Ja. Und Ketchup. und Ketchup. Aha. Sundae. Außerdem was dazu? Which one? Ja, bitte. Einmal Chocolate Sundae, bitte. McSundae mit Schokosoße? Ja, bitte. Ja. Außerdem? Außerdem? No. Nein, danke. Fertig. 5,28 zum ersten Fenster. Danke. Así funciona. Hallo. Danke. Ich hab noch ein paar Bestellungen. Cabroncete. Cabroncete. Aquí me gustaría mencionar un par de cositas que he notado diferentes a las que tenemos en Ecuador en cuanto al McDonald's. Acá existen pues, bueno, unas son esas pantallas pues inteligentes que están en los lobbies para que uno haga la orden, y uno también puede pagar en esas pantallas para que pues obtenga nada más ya el recibo y esperar por el pedido. Esa es una cosa. La otra cosa es que funciona también mucho por medio de las aplicaciones, ¿no? Uno pues ordena y aparte también puede pagar todo online, y ya pues luego se acerca en el McDrive y recoge el pedido, y eso es lo que básicamente hicimos ahora. Ich habe noch ein paar Bestellungen. FI42 und... Ja, beide bitte. Un dato curioso que nos sorprendió ahorita fue este sorbete, que ahora es de papel, y de hecho esto también es como que de maderita, y es todo como que más ecológico, y esto también como es de papel. O sea, ya de nuestro pedido solamente las tapas de la Coca-Cola están hechas de algo de plástico, pero el resto es papel. No sabía. Esto me pareció súper cool. No sé si, bueno, déjenme en los comentarios si también ocurre así en sus países con el McDonald's, que pues están tratando de ir un poco más ambientales, un poco más sostenibles. Me parece un dato bien cool. Y allá está el Sport Ranch. Vamos a ver cómo va a estar este Oktoberfest chiquito. Full time. It's my full time. Your full time? Ok, ahorita vamos a este Sport Ranch que se ha promocionado como Oktoberfest, pero la verdad está vacío. Vamos a ver qué tal.
Bueno, en resumen era un restaurante pues pequeño, ya que tenía mesas afuera. Las mesas pues se parecían bastante a las que suelen poner en el Oktoberfest, eran grandecitas. Lo chévere del lugar es que tenían una calefacción que funcionaba también para las mesas de afuera. Es como un sistema pues de ventilación de aire caliente que está chévere. Y pues bueno, comentarles ahora que en octubre se está poniendo ya un poco más frío, entonces sí cumplió su función. Oh, I should take it. You cannot raise it. Bueno, aquí estamos en el Oktoberfest chiquito. La verdad yo pensaba que iba a ser más grande, pero pues nada. O sea, sí se puso mejor luego. El problema es que estábamos muy temprano. Pero éramos tal vez la segunda, pues habían 2 mesas, había otra y la nuestra. Por eso que en el rato dije que pensaba que iba a estar más grande. El problema era que estábamos muy temprano, pero luego sí se puso mejor, fue más gente. Hemos pedido estas más. Costaron 6 euros cada una y esto es 1 litro de cerveza Helix, ¿no? Y acá pues esta es la que ya he mencionado antes, la Cola Weizen. Es Coca-Cola con Weiss Bier. Y nada, vamos a estar aquí un rato a ver qué pasa y que empiece la noche. ¿Hay alguno de ustedes que ya hable un poco de alemán? O sea, sí se dieron cuenta del acento que tenía aquí la camarera. O sea, ese es el bávaro, ya que es un poco más... Tiene su cantico y tiene pues su complejidad. Bueno, básicamente es lo que ven. Había en su mayoría pues gente un poco más adulta, entre pues, qué sé yo, 40 y 60 años, ahí tomando su cerveza, sus litros de cerveza, por ahí disfrutando la música. Y había por ahí un par más de mesas que pues eran un poco también jóvenes como nosotros. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya mañana será otro día. Allá atrás dejamos el mini Oktoberfest. Y aquellas haciendo relajo. ¡Fuímonos! El disclaimer del momento es que la ropa que enseñé al inicio del video pues no me la puse, ¿saben? Porque estaba bien frío y no quería andar con short, y aparte los zapatos no me gustaba cómo pasaban con el pantalón. Solo me puse la camisa pues y fui con un pantalón cualquiera. Y como estaba igual frío pues tenía igual la chompa puesta. Pero pues yo sé de la idea de que sí quiero comprarme algún día pues el conjunto completo del Leder Hose. Viene pues hay hartas opciones de combinación, pues una correa que te pones con los tirantes, hay sombreros, hay chalecos y el pantalón que pase con los zapatos, unas medias hasta arriba, o sea, sí quisiera luego tenerlo, pero pues de pronto en el futuro. Okay. Okay, now we are in Pfarrkirchen. Yes, and we are going now for some more drinks. Yeah. And yeah, we are a bit hungry, no? No hungry, but I'm usually hungry. this week is usually in Germany. This week is Oktoberfest. No, we celebrate Oktoberfest, but because Corona, we couldn't. So we went to Eggenfelden and we had this kind of a small Oktoberfest. Yeah, with all the restrictions, Corona-Maßnahmen. Yeah. And now we're going to Ilsby in Pfarrkirchen just to drink some more beers. Yeah, to celebrate this Oktoberfest and have a nice night. Yeah. Yeah. Mwah. Y bueno, ahí tuvieron la susodicha y a una amiga pues estaban en su último rato de blogueo. Cuéntenme qué tal les pareció. Si quieren que aparezca más en los videos, pues también pueden dejar los comentarios abajo. Conmigo sería todo. Nos estaremos viendo en una siguiente ocasión. Gracias por pues, ver el video. Si son nuevos en el canal, no duden en suscribirse. Si ya están suscritos, activen la campanita porque pues como ya lo he dicho con anterioridad, no sé la verdad qué día de la semana suba siempre video, pues siempre dependerá de mi tiempo, así que con la campanita ya saben cuando ya está el video arriba. Hasta la próxima y nos estamos viendo. Bye bye.